Bienvenidos a Historias, Secretos y Curiosidades. Soy Luis, y lo que están a punto de escuchar no es una historia cualquiera. Es algo que viví en carne propia, en una carretera que jamás voy a olvidar. Y antes de empezar, quiero hacerte una pregunta. ¿Qué harías si una voz desconocida te advirtiera que vas a morir y segundos después tu cuerpo comenzara a fallar? Porque eso fue exactamente lo que me pasó aquella noche. Y créeme, todavía hoy no sé si lo que escuché intentaba salvarme o terminar de matarme. Por allá del año 2021, yo trabajaba conduciendo un tráiler que transportaba gasolina. Recorría largas carreteras, visitando estaciones de servicio para rellenar los depósitos subterráneos. Era un trabajo solitario pero tranquilo, de esos donde el verdadero peligro no parece sobrenatural, sino humano o mecánico. Errores, cansancio, descuidos. Pero nunca imaginé que algo fuera de toda lógica pudiera alcanzarme, mucho menos en una de esas noches rutinarias. Eran las 9 de la noche de un viernes cuando llegué a la última gasolinera del día, una estación pequeña a las afueras de un pueblo en Puebla. El lugar estaba casi vacío, iluminado apenas por luces amarillentas que parpadeaban como si también estuvieran cansadas. Mi asistente, Ramiro, bajó conmigo. Él era nuevo, todavía aprendía el protocolo, así que mientras hablaba con el encargado, yo me encargué de conectar la manguera al tanque subterráneo. Siempre prefería hacerlo yo, sobre todo de noche, porque cualquier error ahí podía ser fatal. Me incliné para hacer la conexión, concentrado como siempre, cuando de pronto escuché algo que me hizo detenerme en seco. Una voz clara pero extrañamente amortiguada, como si viniera desde detrás de una pared metálica. No entendí lo que decía, pero era sin duda una voz femenina. Levanté la cabeza de inmediato. Miré a mi alrededor, esperando ver a alguien, pero no había nadie cerca, solo el silencio de la estación y el eco lejano de Ramiro conversando. Incluso miré hacia un auto estacionado al otro lado, pensando que quizás venía de ahí, pero no había lógica. Traté de ignorarlo y seguí trabajando, diciéndome a mí mismo que había sido mi imaginación. Pero entonces volvió a suceder. La misma voz. Esta vez más clara, más cercana, como si estuviera justo debajo de mí. Y esta vez entendí perfectamente lo que dijo. Primero una risa seca, áspera, que me heló la sangre. Y luego esas palabras que jamás voy a olvidar. Tu muerte está cerca. En ese momento sentí algo extraño en el pecho, una presión leve al inicio que rápidamente se convirtió en dolor, un dolor que comenzó a extenderse por mi brazo izquierdo. Traté de incorporarme, pero mi vista se nubló. El mundo empezó a girar, y apenas pude llamar a Ramiro antes de que mis piernas fallaran. Caí al suelo sin entender qué estaba pasando. Lo último que recuerdo antes de perder el control fue esa misma voz, repitiendo lo mismo, como si se burlara de mí, como si disfrutara lo que estaba ocurriendo. Ramiro corrió hacia mí cuando me vio caer, pero en ese momento yo ya estaba al borde de perder el conocimiento. Estaba sufriendo un infarto. El dolor era insoportable. Sentía que algo me aplastaba desde adentro, que mi propio cuerpo me estaba traicionando. Por suerte, en ese mismo instante, llegó un auto a la estación, una familia, y el hombre que conducía resultó ser doctor. Él fue quien intervino de inmediato, quien evitó que muriera ahí mismo, sobre el asfalto frío de esa gasolinera. Me subieron al vehículo y me llevaron al hospital más cercano. Y es aquí donde todo se vuelve aún más difícil de explicar, porque mientras iba en ese trayecto, entre la consciencia y la oscuridad, esa voz seguía ahí, riéndose, susurrando, hablándome como si estuviera a mi lado. Yo pensé que era la esposa del doctor, pero ella no decía nada. Estaba concentrada en mantenerme estable. Sin embargo, yo escuchaba claramente esa risa, esa presencia, hasta que en un momento reuní fuerzas para mirar hacia arriba, hacia el techo del vehículo, y lo que vi me paralizó completamente. Había una figura, una anciana de rostro deformado, piel arrugada, nariz torcidao, dientes oscuros, babeando, mientras me observaba con una expresión de burla. Su mirada estaba fija en mí, y lo peor de todo es que nadie más parecía verla, ni el doctor, ni su esposa,
Nadie reaccionaba, como si yo fuera el único que estaba presenciando esa pesadilla. La anciana seguía repitiendo que mi muerte estaba cerca, que me rindiera, que dejara de luchar. Pero dentro de todo ese terror, hubo algo que se encendió en mí, una resistencia, una necesidad de no dejarme ir, de aferrarme a la vida, y mientras esa cosa me hablaba, yo me concentraba en lo único que importaba: respirar, mantenerme despierto, no soltar. Cuando llegamos al hospital, todo se volvió caótico. Luces, voces, camilleros, pero esa presencia no se fue. Sentía que me seguía, como una sombra pegada a mí. Aunque ya no podía verla con claridad, su voz seguía ahí, insistente, oscura. Pero en algún punto de la noche, cuando mi familia llegó, cuando escuché la voz de mi esposa, de mi hijo, algo cambió. La voz se volvió más débil, más distante, como si algo la estuviera alejando, como si ya no tuviera el mismo control. Y finalmente desapareció. Desperté al día siguiente en cuidados intensivos, vivo, contra todo pronóstico. Los médicos confirmaron que había sufrido un infarto, uno grave, pero que había logrado sobrevivir gracias a la rápida intervención del doctor. Y aunque todos intentaron darme explicaciones médicas, estrés, fatiga, cualquier cosa lógica, había algo que no encajaba. Yo sabía lo que había escuchado, lo que había visto, lo que había sentido, y hasta el día de hoy sigo preguntándome si esa voz realmente me estaba advirtiendo, o si de alguna manera provocó todo lo que me pasó, porque hay algo más que no puedo ignorar. Y es que esa frase, "tu muerte está cerca", no era una amenaza vacía, era una certeza, como si esa cosa supiera exactamente lo que iba a ocurrir. Desde entonces, no he vuelto a ser el mismo. Cada carretera, cada parada nocturna, cada sombra me recuerda que hay cosas allá afuera que no entendemos, que no podemos explicar, y que quizás nos observan más de lo que creemos. Ahora dime tú, ¿crees que fue una coincidencia o algo más oscuro? Déjamelo en los comentarios porque quiero leerte. Y si te gustan este tipo de historias reales que te dejan pensando mucho después de que terminan, suscríbete ahora mismo a Historias, Secretos y Curiosidades y activa la campana. Porque aquí las historias no solo se cuentan, se sienten. Y recuerda, nunca sabes quién o qué puede estar escuchándote en la oscuridad. Soy Andrea, y lo que estás a punto de escuchar lo viví en una carretera, y hasta el día de hoy sigo preguntándome si fui testigo de algo imposible o si simplemente tuve la mala suerte de cruzarme con algo que no debía ver. Así que dime tú antes de empezar, ¿te atreverías a detenerte en una gasolinera completamente vacía, en medio de la nada, sabiendo que algo ahí no encaja? Porque esa noche yo lo hice, y ojalá hubiera seguido de largo. Todo comenzó cuando venía bajando por Baja California, rumbo a mi casa en Baja California Sur, después de haber cruzado desde California ese mismo día. Llevaba demasiadas horas conduciendo. El cansancio ya pesaba en mis ojos y en mi cuerpo, y aunque intentaba mantenerme concentrada en la carretera, la oscuridad y el silencio hacían que todo se sintiera más denso, más extraño. Eran alrededor de las 10 o quizá las 11 de la noche. No lo recuerdo con exactitud, pero sí recuerdo perfectamente que el tráfico había desaparecido casi por completo y que en la carretera solo quedábamos yo y uno que otro tráiler a lo lejos. Miré el tablero y vi que solo me quedaba un cuarto de tanque. Eso me puso un poco nerviosa porque no conozco bien esas rutas y no viajo con frecuencia. Así que cuando unos kilómetros más adelante vi una gasolinera iluminada en medio de la nada, sentí alivio inmediato. Sin exagerar, era el único punto de luz en todo el horizonte. Como si flotara en la oscuridad, estacioné junto a unos surtidores viejos y noté que había una tienda tipo Oxxo abierta. Pero fuera de eso, no había absolutamente nadie, ni autos, ni personas, ni ruido. Y este detalle es importante, porque el silencio era total, un silencio pesado, incómodo, como si el lugar estuviera aislado del mundo. Bajé del auto y al ver que no había nadie atendiendo, decidí entrar a la tienda. Ahí encontré a un hombre de unos 50 años que me dijo con total normalidad que pagara la gasolina.
y que yo misma me surtiera, algo que nunca había hecho antes, pero que en ese momento no me pareció tan complicado. Salí, tomé la manguera y comencé a llenar el tanque mientras mi mente seguía procesando lo extraño del lugar. Me quedé mirando fijamente el flujo de gasolina, escuchando ese sonido constante que en otra situación habría sido completamente normal. Hasta que de pronto escuché voces detrás de mí. Me sobresalté tanto que sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Me giré rápidamente y lo que vi no tenía sentido. Al otro lado de los surtidores había un auto que no había escuchado llegar. Un sedán oscuro, antiguo, estacionado bajo la misma luz que me iluminaba a mí, y junto a él una pareja discutía de forma agresiva, gritándose con una intensidad que hacía imposible ignorarlos. Algo en ellos era extraño. No solo la situación, sino su apariencia. Estaban vestidos como si pertenecieran a otra época, no como un disfraz, sino como si realmente no encajaran en el presente. Él con pantalón recto y camisa de cuadros en tonos pastel, metida con cinturón, y ella con un vestido sencillo hasta la rodilla y el cabello recogido. Parecían jóvenes, no más de 30 años. Pero había algo fuera de lugar en ellos. Intenté no mirarlos directamente para no involucrarme, pero sus gritos eran demasiado fuertes. Ella le reclamaba que siempre bebía demasiado, que la hacía quedar en ridículo, mientras él se burlaba, arrastrando las palabras de forma evidente. Completamente ebrio, la tensión aumentó rápidamente. Los insultos se volvieron más duros, hasta que de repente todo se rompió en un grito. Sentí que algo iba a pasar, algo muy malo, y sin pensarlo, me giré con la intención de intervenir, pero no tuve tiempo. El hombre metió la mano en la guantera, y en ese instante vi el brillo del metal, una pistola. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente, y me agaché justo antes de escuchar las detonaciones, varias, rápidas, ensordecedoras. Mi corazón comenzó a latir con fuerza descontrolada, mientras me quedaba inmóvil por unos segundos. Paralizada por el miedo, no vi directamente lo que ocurrió, pero supe que la mujer había sido alcanzada, y lo único que pude pensar fue que yo sería la siguiente por haber presenciado todo. Así que me levanté y corrí hacia la tienda con todo el terror acumulado en el pecho, empujé la puerta y entré casi sin aire, esperando encontrar al hombre alterado, asustado, reaccionando a lo que acababa de pasar. Pero no, él estaba ahí, tranquilo, mirándome con una calma que no tenía sentido. Ni siquiera parecía haber escuchado los disparos. Intenté hablar, pero la voz no me salía. Me apoyé en una repisa temblando hasta que logré decirle que un hombre acababa de dispararle a su esposa afuera, pero su reacción fue completamente inesperada. No miró hacia la puerta, no se alteró, solo me sostuvo la mirada y suspiró como si ya supiera lo que yo iba a decir. En ese momento, sentí una mezcla de miedo y confusión que me hizo perder la paciencia. Saqué mi teléfono para llamar a la policía, pero él me detuvo diciéndome que no lo hiciera, que no iban a encontrar nada y que solo me metería en problemas. Esas palabras me desconcertaron aún más. Miré hacia afuera esperando ver movimiento, escuchar algo, pero no había nada, ni gritos, ni pasos, ni motor, nada. El silencio había regresado como si nada hubiera pasado. Entonces le exigí que me explicara qué estaba ocurriendo, y fue ahí cuando me dijo algo que todavía me cuesta procesar. Me explicó que hace más de 40 años ocurrió un crimen en ese mismo lugar. Una discusión de pareja que terminó en tragedia cuando el hombre, fuera de control, le disparó a su prometida y luego se quitó la vida. Me dijo que él era niño cuando sucedió, que lo recordaba claramente, pero que lo más inquietante no era el hecho en sí, sino que desde entonces, cada cierto tiempo, alguien vuelve a ver esa escena repitiéndose exactamente igual, como si ese momento hubiera quedado atrapado en el tiempo, condenado a ocurrir una y otra vez. Escucharlo me dejó sin palabras. No podía creerlo. Intenté encontrar una explicación lógica, pero todo lo que había visto encajaba demasiado bien con su historia. Le pregunté por qué lo había visto yo y no otra persona, pero solo respondió que esas cosas no tienen explicación, que simplemente pasan. En ese punto,
Ya no sabía qué pensar. Así que le pregunté qué debía hacer, y me dijo que terminara de cargar gasolina y me fuera tranquila. Pero yo no quería salir sola, así que tuvo que acompañarme. Caminamos juntos hasta los surtidores y revisé el lugar donde segundos antes había ocurrido todo. No había nada, ni auto, ni cuerpos, ni sangre, ni casquillos, ni huellas. Absolutamente nada, como si nunca hubiera pasado. Mi tanque ya estaba lleno. Así que terminé. Subí al auto y me despedí de ese hombre que claramente había visto eso muchas veces antes. Mientras me alejaba miré la gasolinera por el retrovisor, esperando ver algo extraño. Pero todo parecía normal. Demasiado normal. El resto del camino fue tranquilo, sin más incidentes, pero esa noche se quedó conmigo. Y ahora quiero saber qué opinas tú. ¿Crees que fui testigo de algo paranormal? ¿O que mi mente me jugó una mala pasada? Déjamelo en los comentarios, y si te gustan este tipo de historias que te hacen cuestionar la realidad, suscríbete ahora mismo a Historia, Secretos y Curiosidades y activa la campana, porque aquí cada historia puede ser más real de lo que imaginas. Continuamos, soy Roberto, y lo que estás a punto de escuchar me ocurrió en una carretera en pleno invierno. Una de esas noches donde el frío no solo se siente en la piel, sino también en los huesos. Y antes de que sigas, quiero que te preguntes algo. ¿Qué harías si algo que no puedes ver te tocara mientras estás completamente solo en medio de la nada? Porque eso fue exactamente lo que me pasó y hasta hoy no logro explicarlo. Todo comenzó cuando decidí viajar por carretera para ver a mi hermana en Buenos Aires. Siempre le he tenido un miedo terrible a volar. Un miedo que no tiene sentido, pero que me paraliza por completo. Así que prefiero manejar durante horas, incluso días, antes que subir a un avión. Llevaba años viviendo en Bariloche y hacía tiempo que no los visitaba. Así que empaqué todo. Me subí a mi auto y emprendí el viaje hacia el norte. La Patagonia es inmensa, hermosa, pero también puede ser solitaria y agotadora, sobre todo cuando viajas solo. Era julio. Hacía un frío intenso y la carretera estaba complicada por la nieve y el hielo, lo que me obligaba a manejar con mucha precaución. Lo que debía ser un viaje tranquilo empezó a volverse más pesado de lo que esperaba. El cansancio se acumulaba y cada kilómetro se sentía más largo que el anterior. Eran alrededor de las 9 o tal vez las 10 de la noche, cuando vi una estación de servicio a unos minutos de donde planeaba pasar la noche. Todavía tenía medio tanque, pero decidí parar para evitar problemas al día siguiente y de paso comprar algo de comer. Al acercarme, me sorprendió lo moderna que era la estación, completamente iluminada, impecable, pero vacía. No había autos, no había personas, no había movimiento, y ese detalle me incomodó más de lo que debería. Estacioné, bajé del auto y el frío me golpeó de inmediato. Como si hubiera abierto una puerta directa al hielo, pagué en la máquina, tomé la manguera y comencé a cargar gasolina. Todo parecía normal. El sonido del combustible fluyendo era lo único que rompía el silencio. Incluso alcancé a ver unas casas a lo lejos y pensé que la posada estaría cerca. Mi mente estaba distraída con esas ideas cuando de pronto sentí algo extraño. Un escalofrío diferente. No era el frío, era otra cosa. Algo que empezó en la cintura y subió lentamente por mi espalda, como si alguien pasara hielo bajo mi ropa. Me quedé completamente quieto esperando que desapareciera, pero no lo hizo. Al contrario, un segundo después, sentí claramente como algo tocaba mi cabello, como si una mano lo apartara desde la nuca. En ese momento reaccioné por instinto. Lancé un codazo hacia atrás pensando que alguien me estaba atacando, pero cuando me giré no había nadie, solo una silueta blanca, difusa, como hecha de niebla, que se desvaneció frente a mis ojos en cuestión de un segundo. Sentí el corazón golpear con fuerza en mi pecho mientras intentaba procesar lo que acababa de ver. Miré a mi alrededor esperando encontrar una explicación lógica, pero todo seguía igual. Mi auto estaba ahí, las luces encendidas, el lugar vacío, el silencio intacto. Y en el fondo supe que algo no estaba bien.
No me quedé a pensarlo. No soy de los que se quedan analizando cuando algo así pasa. Mi reacción siempre ha sido correr y eso fue lo que hice. Dejé la manguera como pude y corrí hacia la tienda sin importar cómo me veía. Entré de golpe y detrás del mostrador había una chica joven que me miró sorprendida. Me preguntó qué me pasaba y le dije que afuera había sentido algo raro y que no quería salir solo. No le conté todo con detalle, porque ni yo mismo entendía lo que había pasado. Pero aún así, noté que dudaba de mí, como si pensara que era una excusa para algo, lo cual tenía sentido, pero aún así decidió acompañarme. Salimos juntos y caminamos alrededor de la estación mientras le explicaba lo que había sentido. Como algo me tocó y como vi esa especie de figura blanca desaparecer. Ella no se rió ni me trató como loco, lo cual agradecí bastante, pero tampoco parecía sorprendida, como si no fuera la primera vez que escuchaba algo así. Revisamos todo el lugar y no había absolutamente nada. Entonces me dijo algo que se me quedó grabado, que en las carreteras a veces pasan cosas raras. Volvimos a la tienda, tomé un café para calmarme y hablamos un rato. Incluso me contó que ella también había vivido cosas extrañas, aunque no exactamente ahí, lo que de alguna forma hizo que todo se sintiera más inquietante. Después, compré algo de comer, pagué y salí nuevamente, pensando que ya estaba más tranquilo. Pero fue en ese momento cuando lo vi. Una silueta oscura, alta, de pie junto a mi auto, del lado del conductor. No pude distinguir rostro ni detalles, pero su presencia era clara. Estaba ahí, como si me estuviera esperando. Desapareció en un instante, pero fue suficiente para hacerme soltar un grito. Me quedé paralizado unos segundos debatiendo si volver a la tienda o enfrentar la situación. No quería seguir molestando a la chica ni quedarme congelándome ahí. Así que respiré hondo y caminé lo más rápido que pude hasta el auto. Sentía que algo me observaba, que no estaba solo. Abrí la puerta, me senté de golpe y sin pensarlo dije en voz alta que no era bienvenido, que se bajara. Lo dije con firmeza, como si realmente alguien pudiera escucharme. No sé si fue sugestión o si de verdad funcionó, pero en ese momento sentí un poco de alivio, como si algo se hubiera ido. Me abroché el cinturón y arranqué. Salí de la estación y retomé la carretera. La posada estaba a unos 15 minutos. Y durante todo ese trayecto no dejé de mirar por el retrovisor, esperando ver algo en el asiento trasero o sentir nuevamente ese toque en el cabello. Pero no pasó nada más. Todo volvió a la normalidad, o al menos eso parecía. Esa noche llegué, descansé y seguí con mi viaje. Pero esa experiencia se quedó conmigo, como una advertencia silenciosa de que hay cosas en la carretera que no entendemos. Cosas que no siempre se ven, pero que están ahí. Ahora dime tú, ¿qué crees que fue lo que me tocó esa noche? Déjamelo en los comentarios y si te gustan este tipo de historias que te hacen mirar dos veces cuando estás solo, suscríbete a Historias, Secretos y Curiosidades y activa la campana, porque aquí cada historia podría ser la próxima que no te deje dormir.